Bien, hermanos, para ir terminando ya con esta última parte, vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto. Quisiera llevarlos a la segunda parte de Gálatas 2:20, este texto tan significativo y tan aplicativo a la vida cristiana a partir de la identidad que tenemos con Cristo. La segunda parte dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aquí nos va a decir que estar unidos a Cristo, esta identidad, se expresa en la experiencia diaria. Lo que él dice, ahora vivo en la carne, está hablando acerca de su experiencia. Y él tiene en cuenta, al decir ahora vivo en la carne, que en la instancia en la que estamos habrá tensiones. ¿Por qué? Porque desde que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, a partir de que la obra de la regeneración obró en nuestro corazón, nosotros vamos a empezar a vivenciar la situación de tensión de que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y eso es algo hasta cierto punto saludable. ¿Por qué razón? Porque como Cristo vive ahora en nosotros por su espíritu, nosotros somos llamados a no satisfacer los deseos de la carne, en Gálatas 5:16. Entonces, esta situación se volverá saludable porque en definitiva, cuando hay esta sensación de lucha entre lo que soy ahora en Cristo y todo aquello que obra a través de mi carne, que tengo que hacer morir, bueno, esa situación de tensión, en cierta manera, aunque parezca paradojal, porque nos trae conflicto, también es algo bueno, porque nos dice que ahora estamos vivos en el Señor, porque ninguna persona que no ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo tiene tensiones en su vida, vive de acuerdo a la carne. Pero ahora por el Espíritu nosotros percibimos que andar conforme a la carne es contrarrestar la obra del Espíritu Santo, por lo tanto es desobedecer a Dios, y eso tiene su consecuencia. Y si eso nos duele, es por la obra del Espíritu Santo a nosotros. Entonces la experiencia que tenemos aquí, en nuestro día a día, tiene que ser a partir de lo que Cristo ha logrado, porque Cristo ha sido crucificado y nos llamó también a lo mismo, a crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos antiguos. Es decir, no debemos entender la vida y nuestra experiencia en esta carne para vivir conforme a la carne. Pero a partir de esa realidad es que tendremos tensiones. Pero Pablo no vive de acuerdo a esas tensiones. Pablo dice, no vivo conforme a la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es que también nosotros estamos unidos e identificados a Cristo en y por la fe. La fe de nosotros puesta en Cristo es esta confianza que tenemos en Él. Es la que nos demanda las Escrituras para que nosotros seamos justificados. Esta es la fe que desarrollamos en la medida que progresamos también en nuestra vida cristiana. No es la fe de aceptar a Cristo y ahí quedó, sino que es una fe que se mantiene vigente, que se afianza, que se afirma con el tiempo y se desarrolla. Por eso Pablo dice, lo vivo. No simplemente lo he vivido en el momento en que me encontré con Cristo camino a Damasco y creí en Él, sino que lo vivo, pertenece a su dinámica de vida presente. Esta experiencia de Pablo no es una experiencia sino vista por los lentes de la fe. Y Pablo entiende de que esta fe que tuvo en Cristo, esta fe que lo hace desarrollar en Cristo, es también algo que pertenece a la fe del Hijo de Dios. Fíjense que ahí no dice la fe que tengo en el Hijo de Dios, aunque podría significar eso, pero él dice la fe del Hijo de Dios. Y aquí Pablo parece mostrarnos en esta traducción que tiene la Reina Valera, de que es la fidelidad de Cristo, es la fe que Cristo tuvo en su obra, la que nos garantiza que eso va a producir resultados en nosotros. Es decir, Cristo cumplió su obra en la perfección, pero Él fue fiel en esa obra. Y Él creía claramente de que esa obra iba a producir en nosotros el resultado que produjo de salvación, pero también de un desarrollo en la vida cristiana, un desarrollo de esta fe. Su fidelidad no obró tanto
en el hecho de hacer posible que nosotros seamos salvos por medio de su obra, sino también que su fidelidad obra en nosotros en este tiempo y permite también que nos desarrollemos. Al decir que es la fe del Hijo de Dios, afirmamos que Él es digno de confianza, por lo que nuestra fe en Él se basa inicialmente en que el Hijo de Dios ha sido fiel, en la fe del Hijo de Dios. Finalmente, que es muy útil, perdón ahí, que me fui, ya volveremos, nuestra unión con Cristo es en amor y entrega. Nuestra fe es cruciforme, porque Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo siempre vuelve a Cristo, él mira la experiencia de la vida cristiana a partir de su identidad con el Señor, de su unión con Él. Por lo tanto, él entiende que la vida cristiana tiene ese carácter cruciforme. La vida plena del cristiano se expresa de la misma forma en la cual Cristo expresó su propia vida. No de la misma forma, sino en los términos. Porque cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo, es decir, poner por prioridad el hacer la voluntad de Dios, nuestra vida entonces comienza a tomar esa dimensión de abnegarnos a nosotros mismos por poner a Dios en primer lugar, por poner el deseo de Dios en primer lugar. Por ende, nuestra fe es cruciforme, nuestro llamado a morir, a tomar la cruz, tiene esa dimensión. En 1 Juan 4:10, Juan dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es consecuencial al primer mandamiento, que es amar a Dios. Por ende, Pablo también en Gálatas 6:2 nos dice que eso de amar y entregarse, esto sacrificial, tiene que ver con sobrellevar los unos las cargas de los otros. De esa manera cumpliremos la ley de Cristo, esto que hablamos acerca del amor. Así que el amor no es simplemente un sentimiento, no es a partir de si me hace bien o no me hace bien. Eso es un cambio de paradigma en el amor. Eso es sustancial al pensamiento humanista. Pero Jesucristo, si hubiera pensado en Él mismo, nosotros nunca hubiéramos tenido chance de salvarnos. Porque nosotros somos razón de su crucifixión, nosotros le hemos crucificado a Él. Nuestros pecados se hicieron a razón de lo que Él pagó. Así que para Él amarnos a nosotros, tuvo que amar en principio la voluntad de Dios y cumplirla de esa forma. Es un sacrificio, es una entrega. Y a veces es a expensas de nuestro propio sentido de autocuidado y preservación. Entonces, bajo esta dinámica de entendernos en nuestra identidad con Cristo, es el llamado también a vivir la vida cristiana. Nosotros tenemos recursos para el crecimiento, para el desarrollo. Cuando uno va a Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15. Perdón el tiempo, pero bueno, yo estoy acá tan real como ustedes. Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y el término de dar fruto. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dijo el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Juan ahí, capítulo 15, Jesús se encuentra dando uno de los últimos sermones antes de la fiesta de la Pascua. Podríamos decir que esto sucede antes de ser entregado a la muerte. Y él le dice a los discípulos, allí en el verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o las pequeñas ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No pueden hacer nada, le dijo el Señor, en relación al fruto.
Así que Jesús está hablando aquí de la unión que existe entre la vid y los pámpanos. Esta unión que vimos, que es una unión identitaria de lo que veíamos en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy. Y todo el significado que Pablo le da a la obra de Cristo y su efecto en su vida presente. Bueno, esta unión es vital. La unión que hay entre la vid y los pámpanos, entre Jesús y el creyente. Porque el fruto depende de que los pámpanos reciban de la vid lo necesario para que pueda producir el fruto. Esta unión debe ser persistente y permanente porque un pámpano separado de la vid es inútil en relación al propósito de dar fruto. Porque el pámpano separado de la vid, además de que es imposible que lo dé, se va a secar. Necesita crecer a partir de su unión que tiene con la vid. Así que el poder que tiene el pámpano para dar fruto no es por sí mismo, sino porque es un nexo entre la unión que tiene con la vid y el resultado final, la fortaleza final que la vid le va a dar a ese pámpano para que comunique el fruto de la vid. Y así es nuestra relación con Jesús. El fruto es el resultado de nuestra unión y comunión con Cristo, de la labor del Padre como labrador, quitando los defectos del pámpano para que el pámpano no produzca solo fruto, sino para que produzca fruto, ¿sí? Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pero unido a la vid sí lo lleva. Por lo tanto, si estamos lejos de Cristo, nada podemos hacer en relación al fruto. Es recién unidos a Cristo que una persona o un creyente puede fructificar. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué se refiere entonces Jesús con fruto o mucho fruto? Y aquí la mayoría de los estudiosos concluyen que el fruto se refiere al resultado de aquella unidad entre la vid y los pámpanos, entre Jesús y nosotros. Es el resultado de esa unidad. Muchos describen el fruto como una representación del carácter de Cristo que se descubre en la vida de los creyentes, producto de esa unión y comunión con el Salvador. Y entonces, ¿cómo se manifestará el carácter de Cristo como fruto a partir de esa unión? Bueno, Jesús menciona algunos aspectos de cómo ese carácter se hará manifiestos en aquellos que están en permanencia con Él. Fíjense, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso dará resultado. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso mostrará el fruto. ¿Cómo se mostrará el fruto? Bueno, que orarán conforme a la voluntad de Dios, porque pedirán conforme a esta unión que hay entre la vid y el pámpano. Y eso será hecho, el Señor responderá de acuerdo a eso. Darán gloria al Padre, porque dicen, esto es glorificado mi Padre, en ese resultado. Permaneceremos en el amor de Cristo, como dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Aquel que da fruto permanecerá en el fruto por excelencia o su partícula esencial, que es el amor. Y el amor será manifiesto entre los unos y los otros, no será una simple acepción intelectual, sino como dice el verso 17, esto os mando que os améis los unos a los otros. Un pámpano unido a la vid manifestará este fruto. No será simplemente una acepción, sino que será fruto, será evidente. Y esa evidencia será práctica, no será algo simplemente de contenido intelectual. Fíjense que para que el pámpano dé fruto, el Padre genera una labor como el labrador. La obra de Cristo en la vida de los creyentes, por medio de la influencia del Espíritu Santo, se va haciendo evidente o manifiesta. Fíjate que el encargado de comunicarnos testimonialmente a Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu viene a ser como la savia dentro de esta vid, la que comunica las virtudes de la vid con el pámpano, y esa comunicación es la que permite que nosotros demos fruto. Y nosotros encontramos estas realidades hablándolas por Pablo allí en Gálatas capítulo 5, cuando él menciona estos detalles, más el fruto del Espíritu, o el carácter de Cristo, el carácter de la vida en el pámpano es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo que nosotros vamos a hablar en un momento. Hay 3 etapas en cuanto a la nutrición. Hay una que es la leche espiritual. Y esto tiene que ver con los primeros años del creyente. En 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todo aquel que ha gustado la salvación, comienza su desarrollo espiritual a través de los primeros rudimentos de la vida cristiana, que surgen a través de la palabra. Nadie pasa del biberón al asado de la noche a la mañana. Digamos, el progreso de la vida como tal, en el desarrollo humano, lleva su tiempo de madurez. Pero es muy importante la leche para el recién nacido. Allí obtendrá todo lo necesario para poder desarrollarse y eventualmente lograr alcanzar aquello que es comenzar a alimentarse con un alimento más sustancial de acuerdo a la etapa de desarrollo que le toque. Normalmente la lactancia exclusiva es durante los primeros 6 meses y después uno puede ir combinando la papilla y lo demás. Bueno, imagínense ahora en la vida espiritual. Tiene mucha razón el apóstol Pedro a decirnos que debemos desear, y esto de desear tiene que ver con el sentido del niño que tiene el deseo de la leche espiritual no adulterada. Ese es el llamado del recién convertido de buscar todo lo de Dios. Pero tiene que ser progresivo, para eso está la iglesia, para enseñarle a ese nuevo cristiano los primeros pasos de la vida espiritual, enseñándole las verdades cristianas esenciales para que vaya desarrollándose como tal. El segundo es el trigo molido, que significa la juventud espiritual. La papilla, ¿viste? Eso que comienza a hacerse para que ese bebé que dependía solo de la leche comience a fortalecerse y comience a alimentarse ya con un alimento conforme a su estado nutricional. Miren ahora en 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Aquí lo tengo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí uno puede sugerir que en la medida en que uno comienza a llevar una vida de niñez espiritual y progresa como un joven espiritual, uno comienza a ver las escrituras en la dimensión tanto práctica como también en esa dimensión de aprender las verdades cristianas y llevarlas siempre al, al plano de lo práctico en el desarrollo del carácter cristiano. Esto es muy importante porque conecta con lo que veíamos anteriormente. Nada de la Escritura está separado de forjar en mí el desarrollo del carácter de Cristo en la vida. Y finalmente el alimento sólido, que aquí significa la madurez espiritual lograda. Alguien que ha puesto su vida en consagración a Dios. No es simplemente ser creyente de muchos años. Tiene que ver con una vida que manifiesta una entrega y una devoción a Dios en, en, en su sistema de prioridades, en sus pensamientos. No pone otra cosa que a Dios en primer lugar. Tiene por prioridad al Señor, el sacrificio, la abnegación. Es un creyente que lleva una vida de sacerdocio más que una vida de un simple creyente. 2 Timoteo 3, 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí la palabra perfecto tiene que ver con un hombre que ha alcanzado el propósito por el cual la Escritura trabaja.
el propósito por el cual la Escritura le refiere utilidad en su vida. Fíjense esto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El creyente maduro es el que aplica todas estas verdades en su propia vida, le refiere esto a su propia vida, como le decía anteriormente. Entonces estas tres etapas son esenciales. Uno cuando ve un recién convertido no lo tiene que dejar a expensas de sí. La iglesia tiene que cuidar a ese recién convertido, tiene que discipular mediante las diferentes actividades a los que están desarrollándose en la vida cristiana, estimularlos a que vayan a la Escritura y dependan de ella también. Y finalmente, el resultado de toda esa labor es que los cristianos van a ir desarrollándose y van a alcanzar esto que es que las Escrituras se vuelvan realmente útiles en su vida y es vidas consagradas al Señor. Y siempre el crecimiento armónico va en relación a la palabra y su aplicación. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver con lograr afianzar los conceptos como tales, pero también aplicarlos. Y en esto tenemos que nosotros ser honestos con nosotros mismos. Nada del llamado que tenemos está aparte de nosotros. Es decir, cuando Cristo nos llama a obedecer, no es simplemente un texto que leemos, sino es algo que tenemos que hacer. Siempre está la práctica de forma implícita en el concepto, pero explícita cuando recibimos el imperativo de ir y hacer lo que Dios nos manda. Bendecid a Jehová, dice en el 103:20. Dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. En la palabra nosotros vamos a encontrar todo lo necesario para alimentar nuestra alma, sea cual sea la etapa, niño, un joven o una persona madura. Siempre la Biblia va a ser la encargada de darnos a nosotros lo esencial para forjar este desarrollo que es el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero siempre su aplicación se va a basar en lo mismo, más allá de la instancia, se va a basar en la obediencia. Primera Timoteo 1:5 dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. ¿Sí? El propósito de lo que surge en la palabra para la obediencia es que seamos purificados, no solamente en el corazón, sino también en la conciencia, y que nada de lo que vivamos en nuestra vida sea una hipocresía, ¿sí? Sino que crezcamos realmente a través del uso correcto de la palabra, trazando bien la palabra de verdad. Finalmente, ¿de qué se trata la madurez? Y con esto terminamos, hermanos. Bueno, básicamente se trata de andar en el Espíritu, de andar en libertad, pero también de desarrollar esto que es el carácter de Cristo. Cuando uno va a Gálatas 5, vamos a ir, encontramos todos estos aspectos. Ahí es como que Pablo desarrolla el carácter cristiano de una manera extraordinaria. En el verso 15 al 17 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, le dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjate, andar en el Espíritu no tiene nada que ver con desgarrarnos a pedazos como cristianos, ¿no? Es decir, cuando hay situaciones de conflicto en la iglesia, hay también formas de llevar los conflictos en una conducta que sea compatible con esto de andar en el Espíritu. ¿Sí? Allí Pablo va a utilizar, si se muerden, allí el concepto es como serpientes, y se comen unos a otros, si se consumen,
se van a destruir y van a destruir la salud espiritual de la iglesia y el testimonio de la vida cristiana. Y eso es incompatible con andar en el espíritu. Eso tiene que ver más con el deseo de la carne, que es contra el espíritu. Ahora Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu. Y aquí connota una acción continua, es estar siempre andando por el espíritu. Es estar y caracterizarse por caminar guiados por el Espíritu Santo en nosotros. Él es quien dirige, quien fortalece la vida cristiana. Eso es lo que trata de decir Pablo. Imagínense a Pablo en la instancia que vivía. Bueno, Pablo mismo, ante tal instancia, instruye a que nosotros demos prioridad al Espíritu, que es justamente andar en el Espíritu es incompatible a satisfacer los deseos de la carne. Por eso Pablo va a decir, anden en el Espíritu y no satisfagan, porque no pueden ir las dos cosas juntas. No son las dos caras de la misma moneda, el andar en el Espíritu y andar en la carne, sino que es andar en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne. Y allí el no satisfacer tiene que ver con no gratificar la carne, porque la carne estimula hacia el pecado. Esa es la idea de Pablo en términos generales. Así que, ¿de qué se trata la madurez? Inicialmente de andar en el Espíritu. Cristo vive por su Espíritu en nosotros, dice Pablo en el capítulo 17, y dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y esos deseos son los que batallan en nuestro corazón. Es la situación de tensión que les mencionaba anteriormente. El Espíritu Santo es el que contrarresta la influencia que nuestra propia carne quiere producir en nosotros, inclinando nuestra voluntad hacia el pecado. Y eso es una realidad, hermanos. No lo podemos dimensionar simplemente en términos teóricos. Pensemos cuántas veces nuestra propia naturaleza nos lleva hacia ciertos aspectos o ciertas tentaciones que surgieron simplemente por una idea. Así que el Espíritu Santo, es cierto, ha empoderado nuestra vida, de tal forma que ahora podemos vencer los impulsos pecaminosos, pero también podemos caer. Y allí está la razón de este principio. Madurez significa que somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo para entonces vencer los deseos de la carne. También somos llamados a andar en libertad. Allí en el 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente el amor que se menciona allí en Juan 15, como resultado de la unión de la vid con los pámpanos, el fruto y mucho fruto. Mucho amor, diría algún político que vimos. El verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley, perdón. Cristo nos ha dado libertad, no solamente en relación a la carne, sino también que nos ha dado libertad en cuanto a que no estamos bajo la ley. Y la libertad en Cristo realmente se entiende a partir de su obra. La ley nos condenaba por ser pecadores, pero nosotros ahora en Cristo tenemos la ley en nuestros corazones, como dice el Antiguo Testamento. Y ahora podemos andar en libertad. No somos esclavos de la ley del pecado y su consecuencia, que es la muerte. Ahora la presencia del Espíritu Santo es una presencia liberadora. Por lo tanto, no debemos convertir ese beneficio en un andamiaje que nos lleve al libertinaje. Viste, cuando Pablo dice en Romanos de que no debemos aprovecharnos de la gracia de Dios, abusar de la gracia de Dios, sino todo lo contrario. A partir de la gracia de Dios debemos vivir en obediencia. Lo mismo se nos dice, no podemos usar la libertad para libertinaje, es decir, como me voy al cielo, entonces, ¿qué pasa si peco un poquito? Me doy ciertos permisos, ciertas licencias a los deseos que antes tenía sin Cristo. No. Pablo describe que la ocasión para la carne no es algo que nosotros debamos tener como un fin en sí mismo, todo lo contrario, somos libres de ese efecto. Y por lo tanto debemos nosotros
Permitir que el Espíritu Santo haga esta obra de convencernos y a la misma vez no vivir bajo la influencia del pecado, porque hace poco compartí algo acerca de lo que es la pornografía. Hay muchas personas que viven atadas a ese vicio, a ese pecado. ¿Por qué razón? Porque ese pecado produce, en la medida que se practica, produce condicionamientos en la conducta de la persona que lo practica. Y ya lo practican tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, si hay un cristiano que vive bajo esa determinación, cada vez que consume eso, se va generando un andamiaje en su conducta. Y aunque él se arrepienta, después le va a ser muy difícil el poder operar contra eso, porque eso generó aún un cambio en la conducta a nivel de su sistema nervioso. Por ende, un creyente, si anda en libertad, debe cuidar esa libertad. Y no debe exponerse a estas instancias. ¿Por qué? Porque eso traerá resultados nefastos en su vida. Debemos recordar que la libertad también nos hace responsables. Algún día tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con nuestro tiempo, como veíamos en el audio anterior. Y finalmente, nosotros andamos en madurez cuando evidenciamos el carácter de Cristo. Cuando nosotros vemos ahí más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Justamente está diciendo que de eso se trata la libertad. Se trata del carácter de Cristo desarrollado en nosotros, allí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Por eso va a decir, si vivimos por el Espíritu, es decir, la vida manifiesta en nosotros, entonces andemos también por el Espíritu. Nuevamente, ¿se acuerdan? Unidos a Cristo, viviendo al Señor Jesucristo. Tengo vida en Él, entonces vivo según sus principios, vivo según sus enseñanzas. Vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un resultado esencial y lógico. Y este andar primero tiene que ver con dar fruto. Y el fruto tiene que ver con dependencia. Somos dependientes para que el fruto se produzca en nosotros. El pámpano no puede dar por sí solo fruto, separado de la vid no puede hacer nada. Es echado lejos. Y Pablo dice, ustedes viven por el Espíritu, por lo tanto anden en su guía, en su dominio, en su control. ¿Se acuerdan? Sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo les controle la vida. Lo segundo es que para dar fruto debemos estar en sujeción, porque naturalmente somos desobedientes. Acuérdense que, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo debo vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo debo vivir en una experiencia renovada, donde algo ha muerto, pero algo vive. No puedo ser el mismo de siempre. Pablo no puede decir, mira, yo antes perseguía cristianos y a veces no. Ahora él era perseguido. Naturalmente somos desobedientes. Por eso el apóstol dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Eso lo dice en el 5.16 de la NTV, que ya lo leímos. Y finalmente, para dar fruto, debemos estar en comunión con aquellos que son parte de Cristo. Pablo advierte a los hermanos que debemos usar la libertad para servirnos como hermanos los unos a los otros en amor, porque así se cumple toda la ley. Pero si actuamos como enemigos, tal y como lo dice en el verso 15, andando mordiéndonos y devorándonos unos a otros, corremos peligro de destruir el testimonio de esta vida que tenemos. Por lo tanto, es muy importante de que entendamos que el fruto no es a expensas de la relación y la comunión que tenemos con los miembros de la iglesia. Así que cuando evidenciamos el carácter de Cristo, también tenemos que tener en mente lo que significa el amor los unos a los otros entre los hermanos. Así que, hermanos, bueno, eso básicamente habla el material. Hemos llegado a la finalización del mismo. Y, bueno, todo lo que tenga que ver con el examen, yo se los voy a hacer llegar. Va a ser una múltiple opción, vamos a hacer que no sea muy largo, sino algo útil de todo lo que hemos aprendido. No, intentaré que no sean más de 15 preguntas, prometo. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la atención que siempre me brindan y el respeto que siempre me tienen. Que el Señor les bendiga, hermanos.